Una película muy aterradora para ser comedia y muy graciosa para ser de terror. Esta noche tenemos que hablar del clásico que es Hombre Lobo Americano en Londres. Hi, David. Una de las mejores películas en el subgénero de hombres lobo que se ha creado. Escrita y dirigida por John Landis, no solo es uno de los mejores exponentes en el cine de monstruos, sino también fue precursor de películas ochenteras que combinaron bien el horror con la comedia, como lo hicieron Gremlins en el 84, Fright Night en el 85 e Evil Dead 2 en 1987, eso entre muchas otras. Esta cinta tiene un enfoque muy particular y distinto a otras que se hayan hecho antes sobre hombres lobo, pues nos muestra al licántropo como personaje principal sufriendo y luchando con todo el proceso de transformación a lo largo de la película. Es difícil ver a las personas alrededor como víctimas cuando la verdadera víctima es David, tras haber sido mordido por un hombre lobo la noche en la que llega a Inglaterra con su amigo Jack. Hombre Lobo Americano en Londres es también un choque cultural entre dos naciones que acá parecen no compartir nada más que el idioma. Jack y David son dos jóvenes norteamericanos que llegan a los Moors al norte de Yorkshire en Inglaterra y al no tener dónde pasar la noche deciden entrar a un bar llamado El Cordero Degollado. La gente ahí dentro es parte de un culto que, aunque no se explica del todo en la cinta, es seguramente responsable de la existencia del hombre lobo que acecha la zona. La frialdad e indiferencia que los lugareños muestran a los jóvenes pretende reflejar un estereotipo del ciudadano inglés, poco afectivo, frío, un estereotipo que por cierto sabemos hoy en día que no refleja la realidad sobre los habitantes de Inglaterra. La encargada del bar le pide a Jack y David que salgan de ahí para evitar problemas, y con su partida viene la advertencia: deben cuidarse de la luz de la luna llena. Stay on the road. Keep clear of the moors. Y es que la luna llena es solo uno de los tantos elementos alrededor de la mitología del hombre lobo. Uno de los primeros relatos en los que aparece la figura del licántropo fue en la historia de Licaón, un rey arcadio que intentó engañar a Zeus ofreciéndole carne humana en un banquete, por lo que Zeus enfurece y lo castiga transformándolo en lobo. Podemos después remontarnos a Europa en la Edad Media, cuando la gente comenzó a popularizar relatos y leyendas sobre hombres lobo creados a partir de maldiciones y pactos con el diablo. Esto debido a cómo la iglesia en aquel entonces propagaba miedo entre mentiras que nacían como explicación de actos violentos cometidos por personas en tiempos de histeria colectiva. Es decir, que en aquel entonces era más fácil que si una persona asesinaba a otra destripándola, se pensara que había sido un hombre lobo, lo que llevó a que se persiguieran a personas sospechosas de ser hombres lobo, similar a cómo se persiguió y casó a muchas otras por acusárseles de brujería entre los siglos XV y XVIII. En Hombre Lobo Americano vemos que se retoman muchos de estos elementos al ubicar la historia en Europa y sugerir que el monstruo fue creado por este culto misterioso que se reúne en el Cordero Degollado, pues no es ninguna coincidencia que ese grupo de gente tuviera un pentagrama en la pared de un lugar cuyo nombre evoca uno de los sacrificios más comunes en el satanismo. The slaughtered lamb. That's kind of strange. Cuando David y Jack son atacados por el hombre lobo, un grupo selecto de personas que estaban en el bar le disparan al licántropo después de que este mate a Jack y deje malherido a David. Claro que la secta no quiere que se sepa nada al respecto, por lo que le dicen a la policía que ambos jóvenes fueron atacados por un loco, cosa que podría corroborarse cuando el hombre lobo muere y vuelve a transformarse en un ser humano. Lo que sigue es una serie de alucinaciones por parte de David, quien ahora es un hombre lobo, esperando a convertirse bajo la luz de la siguiente luna llena. La película es muy realista con el ciclo lunar, pues David pasa unas 3 semanas en coma, internado en el hospital después del ataque de la bestia, lo que coincidiría con que no haya habido ninguna luna llena durante esos días. Su amigo Jack se le aparecen visiones que bien podrían ser alucinaciones, aunque Jack le menciona que su espíritu está vagando en un limbo parecido al purgatorio del que no puede avanzar hasta que el hombre lobo no muera, por lo que David debe morir para que las almas de aquellos a los que este hombre ha matado puedan descansar en paz. Elemento que, por cierto, no se menciona nunca en la mitología tradicional del hombre lobo, pero que me pareció un muy buen detalle para agregar en esta película. Y ahora, esto nos lleva a dos posibilidades. La primera, la que ya mencioné, es que David alucina a su amigo de la misma forma en que más adelante tiene visiones de sí mismo corriendo por el bosque y pesadillas como en la que aparece un grupo de hombres lobo nazi y lo matan a él y a su familia. Esta locura de visiones podría abonar a que todos sean delirios de un hombre que pronto se convertirá en lobo. Otra teoría es que los espíritus de aquellos que mueren por el hombre lobo realmente queden deambulando entre nosotros, lo que podría explicar parte del culto en el Cordero Degollado, pues ahí la gente sabe de la existencia del monstruo y lejos de querer acabar con él, buscan que la especie prevalezca para así
poder seguir en contacto con sus víctimas aún después de que estos mueran. Esto también podría explicar el por qué no mataron a David después de ser mordido por el hombre lobo. Vemos que el que aparece al inicio era ya un hombre viejo, y al pasarle la maldición a David tendrían a un licántropo más joven y por ende lo tendrían por más tiempo. Me gusta que la cinta en ningún momento trata de presentar la transformación de David como una gran revelación, pues es el mismo quien después de su charla con Jack juguetea con la posibilidad de ser o no ser un hombre lobo, pues tampoco lo cree del todo cierto. La enfermera Alex Price le ofrece a David quedarse con ella, ya que él no conoce a nadie en Londres y ambos iniciaron una relación al poco tiempo. Jack sigue apareciéndosele a David cada vez más deteriorado hasta el punto en que aparece como un literal cadáver, y de las cosas que más se le reconoce en esta película y se le tendrá que seguir reconociendo es su maquillaje, por el cual por cierto se llevó el primer premio Oscar en la historia para la categoría de mejor maquillaje. Incluso la marioneta que usan para mostrar a Jack casi al final de la cinta se logra ver bastante bien, y ayuda el hecho de que el actor Griffin Dunne haya hecho la voz de la marioneta gigante estando presente en el set al momento de rodar la escena. You look awful. Thank you. I'm sorry. What about the zoo? La primera vez que vemos a David convertirse en el hombre lobo es una masterclass de efectos especiales y maquillaje, una escena quizá un poco más larga de lo debido, dicho así incluso por el mismo director John Landis, y aún así no es para nada cansada debido al nivel de detalle que tiene una película que, si lo pensamos, fue estrenada hace 44 años. La prolongada escena invita a compartir el dolor de David en su primera transformación y es la antesala a un alto conteo de muertes entre su primera transformación y la noche siguiente. Desafortunadamente, John Landis tuvo que recortar algunas escenas por el tema de la clasificación, dejando fuera muertes más violentas de las que vemos en pantalla, y aún así, el no ver siempre el 100% del monstruo convierte aquello en un deleite para los amantes del terror, dejando muchas cosas a la imaginación. Tras su primera noche, David despierta en un zoológico sin saber qué pasó, y quizá fue solo esa escena en la que aparece desnudo entre lobos, o también tuvo que ver su escena en la cama con Alex, pero el actor David Naughton, quien obtuvo el papel para hombre lobo americano debido a su participación en comerciales de Dr. Pepper, perdió dicho trabajo tras el estreno de esta película. Muchos dicen que él mismo renunció a trabajar con la afamada marca de refresco, y lo que sí es un hecho es que años más tarde volvería a trabajar con ellos en otra campaña. Después de su primera noche en la que no recuerda nada, pero asume por las noticias que es responsable de las muertes de varias personas en Londres, busca ser arrestado por un oficial que se muestra bastante tolerante y decide ignorar al loco que le grita cosas como que la reina Elizabeth es hombre y que su hijo, el príncipe Carlos, es maricón. Cosa curiosa, pues el príncipe Carlos se casó con Lady Di en 1981, el mismo año en que estrenó la cinta. Originalmente, David entraría a un cine en el que estarán exhibiendo caricaturas, pues eran bastante populares en aquella época en Londres. Sin embargo, justo al momento de grabar la película, la tendencia había cambiado un poco y comenzaron a florecer los cines para adultos, razón por la cual ajustaron el guión y tenemos la que para mí es una de mis escenas favoritas, en la que vemos a David en un cine para adultos hablando con el cadáver en descomposición de su amigo Jack y también las víctimas a las que mató la noche anterior, varias de las cuales, por el tema de censura, no llegamos a ver sus muertes. Es una de las varias escenas cómicas de la película que hacen de esta historia un bello equilibrio entre el horror y la comedia, pues estamos viendo a David hablando con su amigo muerto y sus demás víctimas sobre cómo puede quitarse la vida para evitar que siga la maldición. Posterior a esto, vemos una escena en la que David vuelve a convertirse y atacar nuevamente a gente en lo que siempre me hace recordar a la película de King Kong cuando este está en Nueva York. El caos que se genera en Piccadilly Circus es un festival de sangre y gente corriendo como loca por todos lados, ocasionando que la misma histeria colectiva acabe con la vida de más transeúntes. Lo más abrupto de todo este caos es el final, pues parece que la historia nos va a regalar un momento Bella y la Bestia cuando Alex se acerca a David en su forma de lobo, pero no hay manera de que el monstruo la reconozca, por lo que antes de alcanzar a abalanzarse sobre ella, es abatido con una lluvia de balas de la policía. John Landis no quiso dejar lugar a duda de que el hombre lobo había muerto, y siempre supo que no tenía planes para una secuela, por lo que decide terminar la historia justo cuando David muere, convirtiéndose de nuevo en humano al perder la vida, y todo eso para sorpresa de mucha gente que termina conociendo el secreto mejor guardado de una secta en un bar escondido en Yorkshire. Pese a que John Landis no quería una secuela, se estrenó unos años después la película Hombre Lobo Americano en París, pero la realidad es que esta película fue un completo fracaso, tanto en taquilla como por la crítica. Y como dato curioso, esta película fue distribuida por Buena Vista Pictures. En otras palabras, es una secuela de Disney que no hizo absolutamente nada bien.
En 1969, John Landis escribió un guión que se convertiría en este clásico del cine de horror, una sabrosa mezcla de géneros que combina perfectamente la comedia con el terror, y el resultado nos da la que para mí es una de las mejores películas de hombres lobo. Deja en los comentarios cuál es tu película favorita del género y también tu escena favorita de hombre lobo americano en Londres. Y no nos podemos ir sin antes recordar que gracias a esta película fue que hoy en día tenemos uno de los mejores, si no es que el mejor video musical de Michael Jackson, Thriller. Este video fue dirigido por el mismo John Landis y también contó con los efectos de Rick Baker, quien es el encargado y ganador del Oscar de Hombre Lobo Americano. De hecho, el video de Thriller no solo compartió director y efectos especiales con Hombre Lobo Americano, sino que también utilizó música de fondo que, en el corte final de la película, no se llegó a utilizar. Y a todos los fanáticos de Thriller y de Hombre Lobo Americano en Londres, les agradezco por suscribirse al canal, darle like al video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.